Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercó a Jesús un leproso, suplicándole de rodillas: «Si quieres, puedes limpiarme». Compadecido, extendió la mano y lo tocó, diciendo: «Quiero, queda limpio». La lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio. Él lo despidió encargándole severamente: «No se lo digas a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés, para que les sirva de testimonio». Pero cuando se fue, empezó a pregonar bien alto y a divulgar el hecho, de modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo. Se quedaba fuera en lugares solitarios, y aún así acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Tanto la primera lectura como el Evangelio siempre van juntos. Nos hablan, primera lectura, de la lepra, el Evangelio del leproso, la ley levítica, la ley de Moisés, obligaba, aunque era una medida sanitaria, no era una medida religiosa en sí misma, pero ahí se mezclaban la parte religiosa, toda la parte moral y la parte sanitaria. O sea, la parte del culto, la parte moral, parte sanitaria. ¿Y qué pasaba con esta parte sanitaria? Pues que la lepra era contagiosa, es contagiosa la lepra, menos de lo que la gente cree, pero es contagiosa. Y como tal, en aquellos momentos, la lepra como tal era incurable. Recordemos que la lepra se cura del todo no hace ni 100 años. Hacia la mitad del siglo XX se acaba de curar del todo. Ya empezaban a primeros del siglo XX a haber tratamientos que empezaban a funcionar un poco, pero la curación hace menos de 100 años que se cura. Y recordemos que sacar a los leprosos de sus casas, de sus pueblos, de dejarlos fuera abandonados, aunque es cierto que había gente que se apiadaba de ellos y les llevaba comida y les llevaba ropa, y en muchos sitios, en muchas ocasiones, recordemos el caso famoso allí en el siglo XIII, principios del siglo XIII, cuando, 1200 muy poco, San Francisco, que todavía no era el gran San Francisco, sino que era joven, ya estaba convirtiéndose y empezando ya lo que sería a consagrarse a Cristo, pero es el principio. Ve esa jovencita, mucho más joven que él, unos pocos años más joven que él, que es Clara de Asís, Santa Clara, que sale medio a escondidas del pueblo con unas bolsas, unos paquetes, diríamos, se va a una zona que era la zona de los leprosos. Y allí ella se pone a darles comida, darles ropa, limpiarles las heridas. Y San Francisco queda en shock. ¿Cómo puede hacer eso? Si eso es ir a la muerte. Y entonces empieza a entender lo que es el amor al prójimo. Lo empieza a entender San Francisco gracias a Santa Clara, que no le importa y jamás se contagió. Ya digo que es relativamente difícil, claro que no se puede contagiar y contagia, pero no es esos contagios como la gripe ni muchísimo menos, sino contagio a fuerza de mucho tiempo de estar en contacto con un leproso, pues se coge la lepra. Y además por contacto ha de ser. Por eso a los exleprosos, y esto lo explicaban muy bien en Fontilles, que es el último leprosario que quedó en España, donde ya no quedaban leprosos, pero sí exleprosos, y gente demacrada, gente que había perdido dedos o había perdido la nariz y había perdido por la lepra. Pues cuando venían visitantes, lo que se les exigía a todos, tenían que tocar al leproso.
Si no les tocaban, no era buena gente. Para ellos los despreciaban. Los leprosos despreciaban a aquellos que no les tocaban. Tenían que saludarlos, tenían que tocarlos. Era la prueba de amor. Fijaros que hoy Jesús lo hace en el Evangelio. Toca al leproso. Entonces vemos la normativa, Antiguo Testamento. A un leproso, es verdad que no todos los que llamaban leprosos tenían lepra, porque no sabían distinguir si era realmente la enfermedad de Hansen, o sea, la lepra, o era otro tipo de enfermedad. Pero para no tener problemas, todos los que tenían problemas serios de piel que pareciesen, aunque fuera de lejos, lepra, eran excluidos de la sociedad, enviados fuera, y no podían acercarse a nadie. Bueno, solo entre ellos los leprosos sí, pero con la gente que no era leprosa no podían ni acercarse. Eso hasta hace poco más de 100 años aquí en España era igual. Poco más de 100 años, en épocas de mis abuelos o bisabuelos ya era así. Y tenían que llevar esa campanilla famosa para que cuando alguien se acercase tocar la campanilla, esto aquí en España, para que la gente se alejara. Y si no tenían campanilla y oían a alguien, tenían que chillar, leproso, y la gente así no se acercaba. Y durante mucho tiempo, bajo pena de muerte, al que no lo hacía. Era muy grave. Gracias a Dios, a finales del siglo XIX y durante todo el siglo XX, empiezan los grandes sanatorios, y hoy en día en Europa ya no es un problema la lepra, porque además si alguien la cogiera, porque alguien coge lepra todavía aquí en Europa, sobre todo por gente que la trae de inmigración, muy poca. Ahora no estamos contra los inmigrantes ni mucho menos, pero un 1 por 100.000 de cada emigrante, de los emigrantes, puede traer, depende de qué país viva y que una circunstancia muy especial, la lepra. Y cada año hay algunos que tienen lepra en España. Van al médico y se cura rápido, ningún problema. No, hoy en día es otra enfermedad más, pero de las benignas aquí en Europa. Todavía en muchos países, en África sobre todo y en Asia, todavía en muchas zonas es problema endémico, donde no hay recursos y donde todavía hay muchos leprosos, menos que antes, pero muchos todavía. El caso, la lepra era exclusión social total, perdías absolutamente todos los derechos. Tus cosas, tu familia quedaba como congelada, como si no la tuvieras, como si fueras un muerto viviente. Tienes tus cosas, pero no puedes acceder a ellas. Tienes, en teoría, tu familia, tus amigos, pero no puedes acceder a ellos. Quedas relegado fuera de la ciudad, fuera del pueblo. Bueno, ¿qué pasaba entonces? Si alguien se curaba, y a veces yo diría que más de la mitad se curaban porque no era lepra real, sino que se parecía en algo a la lepra, pero no era lepra. Entonces si se curaban, iban al sacerdote, les hacía el documento, los examinaba conforme estaban bien y no pasaba nada más. Volvían a sus casas, volvían a su vida normal. Bien, pero si no te curabas y era lepra de verdad, morías solo y abandonado, lo cual era durísimo. Y llegamos así al Evangelio. Este se acerca a Jesús, desobediente, porque la ley no permitía acercarse a nadie por parte de un leproso. Eso quiere decir también, si se acerca de esta forma y no lo apedrean, es porque están fuera de un pueblo y está Jesús solo con sus apóstoles. Porque si hubiera más gente, se habría armado la de San Quintín. Allí, o sea, no lo hubieran aceptado nadie. Pero llega este leproso, se acerca a Jesús, se arrodilla ante él y le pide que si quiere lo puede limpiar, dice. Jesús dirá, sí quiero. Queda limpio y antes lo toca. Tocándolo lo cura.
todo eso tiene un significado, no solo el milagro que Dios cura, porque Cristo cura, sí, claro que es un milagro y Cristo lo ha curado. Pero aquí hay todo un significado espiritual para los hombres de todas las épocas. Cristo quiere curar de la enfermedad, del mal y de la muerte a todos. Pero para hacerlo, la gente se ha de acercar a Él. Es muy curioso toda esta mentalidad de tanta gente que culpa a Dios, que no sé qué, y no se le acerca, y no le quiere pedir perdón, y sabe quién es Jesús, y lo conoce, y lo ha estudiado de alguna forma, pero ¿qué es lo que falta? Le falta la fe. Y Jesús lo único que pide para nuestra salvación es la fe, y a partir de la fe la conversión. Pero cuesta a muchos. Si no te acercas, ¿cuántos leprosos podía ver allí cerca? A lo mejor habían 20, 30, pero solo uno se lo va y se lo pide, se acerca a él y se atreve. Lo mismo pasa con nuestra sociedad y con nosotros mismos. Tenemos los medios, tenemos a Jesús, pero si no nos acercamos a Él y nos convertimos a Él, no hay nada que hacer. Y dejadme ser un poco bestia, incluso dentro de los que venimos a misa. Y dejadme ser más bestia todavía. Incluso lo mismo pasa entre los curas y los obispos. Si no nos acercamos de verdad a Jesús, y aunque estemos como sacerdotes, pero lo hagamos solo como funcionarios, estamos perdidos. Nos toca estar con Cristo y en Cristo. Y a cada cristiano le toca convertirse cada día más a Él, vivir según Cristo y no quedar como un leproso fuera de Cristo, fuera. A lo mejor en la sociedad estará muy bien, porque estamos en una sociedad, dejádmelo decir mal, leprosa. Leprosa por el pecado, leprosa por el vicio, leprosa en el mal y las ideologías, y no lo ve. Se cree sana. Es el gran problema de nuestra sociedad absolutamente enferma, pero se cree sana y buena. ¿Cómo se va a convertir? Es aquello que nos dice el Evangelio, todo el Evangelio. Solo los sencillos, los que se hacen pequeños, se pueden convertir. Porque los que se creen sabios, se creen que todo es perfecto y maravilloso. Los que se creen como buenos como los fariseos, no se pueden salvar. ¿Por qué? Porque no reconocerán nunca ni la bondad de Dios, ni el bien de Dios, ni lo que les está haciendo, ni se acercarán a Él, porque ellos se creen buenos. Es el enorme problema que nos plantea el Evangelio una y otra vez. He venido a buscar a los pecadores. ¿Y por qué lo dice? Porque los que no se saben pecadores no se convertirán jamás. Los que se creen buenos de por sí, y esto pasa fuera de la Iglesia, y dejádmelo decir, también dentro de la Iglesia, el que se cree bueno por sí mismo y es capaz de juzgar y condenar a todos los demás y a Dios también, no podrá salvarse. ¿Por qué? Porque desprecia la bondad de Dios, no la reconoce y es imposible que reconozca sus pecados y especialmente la soberbia inmensa que tiene dentro. Y si uno no reconoce el pecado y no reconoce a Cristo como Salvador, poco hay que hacer. Este periodo de Cuaresma nos invitará especialísimamente a la conversión, a cambiar de vida. Nos lo pedirá primero con este ayuno y abstinencia de este miércoles que viene, pero serán esos 40 días de acercarnos cada vez más a Cristo, de buscar realmente en nosotros el mal que hay y convertirnos de ese mal para buscar el bien. Recordemos que hoy, por desgracia nuestra, el mal social que lleva las ideologías hace muy difícil a muchos cristianos reconocer el mal y están inmersos en el mal sin verlo, sin darse ni cuenta. Han hecho una mezcla del bien y del mal que son incapaces a veces somos a veces incapaces de discernir. Solo en la cercanía de Cristo, solo siguiéndole a Él,
encontraremos ese discernimiento y esa gracia que nos haga dejar el mal, buscar a Cristo, convertirnos a Él, para que Él nos abra las puertas a la vida eterna.